Muy buenas. Continuamos con el desarrollo del tema de estadística bidimensional, más concretamente con el repaso a la estadística unidimensional. Y como os dije en el vídeo anterior, pues vamos a desarrollar un par de ejemplos en el cual pues vamos a ver varias de las cosas que he comentado en dicho vídeo un poquito por encima. Ya le vamos a dar cuerpo y ya os hace este repaso evidentemente porque en estadística bidimensional, pues como veréis más adelante, pues se necesitan ciertos parámetros que vamos a trabajar aquí. Pues nada, vamos a ver dicho ejemplo y a partir de ahí pues vamos a formular los apartados que vamos a ver y vamos a aplicar pues lo visto en el vídeo anterior. Vamos con ello. Bien, pues el ejemplo sería el siguiente. Preguntando a 50 personas por su número de hermanos, obtenemos los siguientes datos. Entonces, el número de hermanos es el dato y vamos a denotar de esta manera f sui a la frecuencia absoluta. Ahora la definimos. Entonces, de las personas preguntadas, pues hay 5 que no tienen hermanos, hay 15 que tienen 1, 17, 2, 8, 3, 4 personas que tienen 4 hermanos y una persona que tiene 5 hermanos. Bien, pues sobre estos datos vamos a resolver estos apartados. Vamos a obtener la tabla de frecuencias completa y vamos a dibujar el diagrama de barras, uno de los gráficos que os dije que iba a recordar aquí. Vamos a responder a varias preguntas, por ejemplo, qué porcentaje representa a las personas que tienen menos de 3 hermanos y el porcentaje de las que tienen al menos 2 hermanos. Y los últimos apartados los vamos a dedicar a calcular las medidas de centralización y de dispersión en el apartado C, la media aritmética, moda, desviación típica y coeficiente de variación, y las medidas de posición, los 3 cuartiles y 3 percentiles, el percentil 10, 90 y 95. Bueno, pues vamos con el primer apartado. Nos dice que tenemos que obtener la tabla de frecuencias completa y después dibujar el diagrama de barras. El diagrama de barras no lo tenéis aquí, lo vemos en el siguiente pantallazo, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis la tabla. Con un esquema, pues más o menos, bueno, esta raya está un poquito aquí movida, que es el que utilizo pues en los primeros cursos de la ESO cuando yo explico una tabla de frecuencias, ¿vale? Bueno, vamos con ella. Bueno, en primer lugar, pues tenemos aquí los datos. Aquí aparece el total, que como veis no lo vamos a calcular en algunas ocasiones. Y ponemos la frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Pues es el número de veces que se repite cierto dato. Lo que os decía, hay 5 personas que no tienen hermanos, 15 personas que tienen un hermano, y así sucesivamente. Lo ponemos aquí. Bueno, pues si os fijáis, evidentemente la suma de todas las frecuencias absolutas tiene que coincidir con el número de personas a las cuales les hemos preguntado por su número de hermanos, 50. Bien, pues con cada una de las frecuencias que vamos a ver porcentajes, voy a acompañarlo de lo que se llama la frecuencia acumulada. ¿Vale? La frecuencia acumulada es la suma de la frecuencia absoluta del dato correspondiente y la de todos sus anteriores. En este caso, como este dato no hay ningún dato anterior, pues esta frecuencia coincide, la primera frecuencia absoluta coincide con la acumulada. Para este dato, pues tendríamos que sumar a 15, le tendría que sumar 5. Entonces, fijaros que vamos a hacer un zigzag, ¿vale? Entonces, mirad, 5 más 15, 20. Frecuencia acumulada asociada al 2, pues habría que sumar 17 más 15 más 5, pero el 5 y el 15, perdón, 17, 15 y 5, sí. El 5 y el 15 ya están sumados aquí. Entonces, fijaros, si hacemos ese zigzag que os digo, 20 más 17, 37. 37 más 8, 45, que sería la frecuencia absoluta acumulada asociado al dato 3. 45 más 4, 49 y 49 más 1, 50. Es decir, aquí siempre tiene que coincidir con el total. En la siguiente columna tenemos la frecuencia relativa. La denoto de esta manera, ya digo, en función de cómo veáis apuntes yo esta notación la he sacado de libros de la ESO, pero no es la que yo conocía, que utilizábamos una N, etcétera, ¿vale? Bueno, pues la frecuencia relativa se calcula de la siguiente manera. Es el cociente de dividir la frecuencia absoluta entre el número total de personas, en este caso, a las cuales les hemos preguntado por su número de hermanos. Entonces lo que habría que hacer sería 5 entre 50, que daría este valor, 0,10. Ahora os diré un poquito por qué pongo 0,10 y no 0,1. 15 entre 50, que sería 0,30. 17 entre 50, 0,34 y así sucesivamente. Hay que dividir todos estos valores entre 50.
Al lado que tenemos, fijaros, no os lo he dicho antes, la notación de la frecuencia acumulada siempre es poner esta minúscula en mayúscula, ¿vale? Entonces, la frecuencia relativa acumulada relativa, da igual el orden, sería lo mismo de antes, coger la frecuencia asociada a un dato y sumarle todos los anteriores. Como esta no tiene ningún dato anterior, coincide con ella misma y ahora sería zigzag. 0,10 más 0,30, 0,40, más 0,34, 0,74, más 0,16, 0,90, más 0,08, 0,98, más 0,02, 1. Todas las frecuencias relativas tienen que sumar 1. Por otro lado, tenemos los porcentajes. Fijaros, un porcentaje es considerar la frecuencia relativa y multiplicarla por 100. ¿Vale? Entonces el porcentaje sería el 10, el 30, el 34, el 16, el 8 y el 2, que los tenéis aquí. Evidentemente los porcentajes tienen que sumar 100. Y el porcentaje acumulado, pues lo que sería, pues podemos hacerlo de dos maneras. Bien, el zigzag, como hacemos en las acumuladas, 10, el primero coincide, más 30, 40, 74, 90, 98, 100, o a partir de esta columna que tenéis aquí, ¿vale? Si los porcentajes es multiplicar las frecuencias relativas por 100, los porcentajes acumulados sería multiplicar por 100 la columna de las frecuencias relativas acumuladas, 10, 40, 74, 90, 98 y 100%. ¿Vale, chicos? Bueno, aquí al final, como veis, hay dos columnas que aparecen, en las cuales fijaros lo que vamos a calcular y después veremos el por qué. En esta primera lo que tenemos es la multiplicación de x sub por f sub, es decir, la multiplicación del dato por su frecuencia absoluta. Entonces, lo que habría que hacer sería 0 por 5, 0, 1 por 15, 15, 2 por 17, 34, 3 por 8, 24, 4 por 4, 16 y 5 por 1, 5. Y aquí lo que he hecho es sumar todos estos productos. Y en la última, fijaros, hay una leve modificación que es, en lugar de multiplicar un dato por su frecuencia absoluta, multiplicamos el dato al cuadrado por su frecuencia. Entonces, podríamos hacer 0 al cuadrado por 5, 1 al cuadrado por 15, 2 al cuadrado por 17 y así sucesivamente. O fijaros que la única diferencia es que aparece de nuevo el dato. Entonces, lo que voy a hacer, fijaros, es multiplicar esta columna por el dato. 0 por 0, 0. 15 por 1, 15. 34 por 2, 68. 24 por 3, 72. 16 por 4, 64. Y 5 por 5, 25. Y también sumo todos estos productos. Ya digo, lo veréis porque en este apartado. ¿Vale? Los vamos a utilizar para calcular esta columna, la media aritmética, y esta columna, la varianza y, evidentemente, pues la desviación típica. Bien, para acabar el primer apartado, aparte de la tabla completa de frecuencias que tenéis aquí, nos pedía el diagrama de barras. El diagrama de barras es un gráfico estadístico que nos sirve tanto para variables cuantitativas discretas como para variables cualitativas. En el eje horizontal lo que se hace es poner los valores que toma la variable, que en este caso es el número de hermanos, y después lo que se hace es levantar barras con altura igual o proporcional a la frecuencia. En este caso yo he elegido la frecuencia absoluta, podría ser la relativa. Pues por ejemplo, que tuvieran 0 hermanos había 5 personas, ¿vale? Que tuvieran 1, pues había 15 y así sucesivamente. Las barras evidentemente tienen que ser con el mismo ancho y tienen que estar separadas. Esto veremos una diferencia con un gráfico que veremos en el siguiente vídeo, que es el histograma de frecuencias. Vuelvo a decir, voy a ir manteniendo la tabla para no que tengáis que estar cogiéndola en el apunte, ¿vale? La tenemos siempre visible y vamos resolviendo el resto de apartados. El apartado B nos hacía varias preguntas. La primera era, ¿qué porcentaje representaba las personas que tienen menos de 3 hermanos? ¿Vale? Entonces, nos habla de porcentaje. Aquí tenemos la columna de los porcentajes, entonces nos dice menos de 3 hermanos, ¿qué sería? Pues que tenga o 2, o 1, o ninguno. Entonces cojo los porcentajes asociados a esos 3 datos, que serían estos 3 que estoy aquí remarcando, 10, 30 y 34, lo sumaría. Que si os fijáis, ese valor se obtiene con el porcentaje acumulado, es el 74%. Y la otra pregunta que hacía este apartado era el porcentaje de personas que tenían al menos 2 hermanos. Al menos 2 hermanos. Si a nosotros nos dan al menos 2 euros, el 2 vale, ¿vale? Muchas veces si pensáis en dinero os sale mucho mejor. Entonces, al menos 2 hermanos es que tengan 2, 3, 4 o 5.
Podría tener más, pero en nuestro estudio solo aparece hasta el 5. Entonces cojo los porcentajes asociados a estos 4 datos que estarían aquí. El 34, el 16, el 8 y el 2. Y los sumo, ¿vale? Y eso nos daría un 60%. En el apartado C nos pedía dos medidas de centralización, que eran la moda y la media aritmética, y después nos pedía pues la desviación típica y el coeficiente de variación. Aquí en pantalla solo tenéis las medidas de centralización. ¿Qué era la moda? Eso os lo dije en el vídeo anterior. Era el dato que tenía una mayor frecuencia, que más veces se repetía, es decir, con mayor frecuencia absoluta. En este caso, tendríamos que ir a esta columna y buscar la mayor de las frecuencias, que es 17. Pero cuidado, la respuesta no es 17, es el dato que tiene esa frecuencia, que en este caso sería 2. ¿Vale? Se representa de esta manera. MO, ¿vale? Pues la moda sería el dato 2. Media aritmética. Si recordáis, la fórmula era esta. Sumábamos el producto de todos los productos en los cuales intervenían el dato y su frecuencia absoluta. Y si os fijáis, este producto, ¿dónde lo tenemos? En esta columna. Aquí he calculado el producto de cada dato por su frecuencia absoluta y lo he sumado todo. Por lo tanto, aquí en el numerador lo que tenemos que poner es este valor, que es 94. Y abajo tenemos que poner el número total de personas que intervienen en este estudio, que es 50. Dividimos 94 entre 50 y sale 1,88. Esa sería la media de hermanos, 1,88, muy próxima a 2. En ese apartado también nos pedía la desviación típica y el coeficiente de variación. Bien, para calcular la desviación típica necesito primero la varianza. La fórmula de la varianza era esta aquí, es la desviación cuadrática respecto a la media, ¿vale? Pues bueno, una nomenclatura ahí un poco rara. Ya digo, si utilizáramos esto, ¿qué tendríamos que hacer en los cálculos? Coger cada dato, restarle la media, elevarlo al cuadrado y multiplicarlo por la frecuencia. En la práctica, pues no se usa. Hago un inciso, sobre todo para los nuevos alumnos. A lo mejor, pues, estos valores, si habéis visto estadística en cursos anteriores, pues lo han hecho directamente con la calculadora, haciendo un procedimiento. Y ese procedimiento lo veré en clase, pero bueno, yo aquí ahora vamos a trabajarlo poquito a poco para entender un poco cómo se calculan los distintos parámetros, ¿vale? Y aparte yo, pues cuando se os pide una tabla completa, yo os voy a pedir esto, con lo cual tenéis que ir calculándolo poco a poco. Evidentemente también estos valores hay que calcularlos con un poquito de cuidado porque como falléis como falléis por ejemplo aquí, que es la media aritmética interviene en la varianza, la vais a tener también mal. Entonces ya digo, vamos a tener un poquito de cuidado, buscar los errores y no utilizar tanto ciertas calculadoras. Entonces, la fórmula que se utiliza es esta, ¿vale? Lo que hacemos es sumar todos aquellos productos en los cuales interviene el cuadrado del dato por su frecuencia absoluta y dividir entre el número total y después le vamos a restar el cuadrado de la media aritmética. ¿Dónde tenemos esta suma? En esta columna que yo he calculado, que da 244. Pues entonces sería 244 entre 50 y le restaría la media aritmética al cuadrado, es decir, 1,88 al cuadrado. Salen estos valores y lo ponemos con 4 decimales. Si os dicen que hay que redondear a las centésimas, pues lo que os digan. Luego, si son pocos decimales, los ponemos todos. La desviación típica, que era la raíz cuadrada de la varianza, ¿vale? Era una medida de dispersión que tenía la misma magnitud que los datos que estábamos estudiando. En este caso, habría que calcular la raíz de este valor, que no es exacto, pues aproximo, en este caso, a las centésimas, 1,16. Y para acabar este apartado teníamos el coeficiente de variación, que se calculaba haciendo el cociente de la desviación típica entre la media aritmética y bien, si lo queremos expresar en tanto por ciento, multiplicando por 100. Pues entonces tendríamos que hacer 1,16 entre 1,88 por 100. Lo aproximo a las centésimas, me saldría que tendremos un coeficiente de variación del 61, una variación del 61,70%. Hay bastante variación. Y vamos ya con el último apartado. Algunos diréis, madre mía, qué ejercicio más largo, cuánto hay que escribir, etcétera. Os digo, como veis estoy repitiendo la tabla todo el tiempo y en este apartado, cuando vosotros lo tengáis que hacer, simplemente tendréis que poner esto que os estoy marcando. Esto nada más. Todo esto es la explicación de lo que hay que hacer para detectar bien los cuartiles en esta pantalla y los percentiles en la siguiente, a partir de los datos que tenemos en la tabla y la justificación. Pero esta justificación vosotros no tendríais que hacerla, ¿vale? Bien,
Recordamos los cuartiles, habría 3, el cuartil de orden 1 que deja al menos el 25 por debajo y el 75 por arriba, el cuartil de orden 2 o mediana que deja el 50 por abajo y por arriba, y el cuartil de orden 3 al menos el 75 por debajo y el 25 por arriba. Bien, ¿cómo se buscan esos valores? Bien, pues si os fijáis estamos buscando porcentajes hacia la izquierda, ¿no? Por debajo. Eso lo que vamos a hacer es considerar esta columna, la columna de los porcentajes acumulados. Lo que nos dice esta columna es el porcentaje que tiene este dato y todos sus anteriores, ¿vale? Que están por debajo. Pues, por ejemplo, el 74% sería el porcentaje asociado al dato 2, al dato 1 y al dato 0, la suma de los tres, ¿vale? Estos tres. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Para el cuartil de orden 1, como tenemos que buscar que deje al menos el 25% por ciento por debajo, vamos a buscar dicho valor aquí, 25. No aparece. Bueno, pues ¿qué ocurre si no aparece? Bueno, pues el cuartil se corresponde con, buscamos el primer porcentaje que sea mayor al que estamos buscando, en este caso es 40, y en ese caso el cuartil de orden 1 sería el dato que tiene ese porcentaje acumulado, que en este caso es 1. Vuelvo a repetir. Para el cuartil de orden 1 vamos a buscar el 25% en esta columna, para la mediana cuartil de orden 2 el 50 y para el cuartil de orden 3 el 75. Si no aparece el dato, buscáis el primero que sea mayor. Entonces, para el 25%, ¿aparece el 25% aquí? No. ¿Cuál es el primero mayor? 40, que se corresponde con el dato 1, con lo cual ese sería el cuartil de orden 1. Para la mediana cuartil de orden 2 buscamos el 50%, tampoco aparece. ¿Cuál es el primero mayor? 74, que se corresponde con el dato 2. Y el cuartil de orden 3 tenemos que buscar el 75%, casi. Parece el 74, pero no el 75. Pues busco el primero mayor, que sería el 90% que estaría asociado al dato 3. Bien, y ahora la pregunta sería, ¿y qué ocurre si aparece ese porcentaje que estamos buscando en esta columna? Pues lo vamos a ver para finalizar este ejercicio en el cálculo de los percentiles. En nuestro ejercicio nos mandaba calcular 3 percentiles que eran el de orden 10, 90 y 95. Bien, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues el percentil, os recuerdo la definición, era percentil de orden 10 es el dato que nos deja al menos el 10% por debajo y el 90 por encima. Siempre nos interesa el que queda por debajo. Pues lo que hacemos es lo mismo de antes, buscar ese porcentaje que nos interesa por debajo, que deja el dato que deja al menos ese porcentaje por debajo en la tabla, en la columna de los porcentajes acumulados. Pero ¿qué pasa? Que aquí aparece ese porcentaje 10. Bueno, pues ¿qué tenéis que hacer cuando aparezca? Pues tenéis que calcular la media de el dato que tiene ese porcentaje acumulado y el siguiente. Entonces tendréis que hacer 0 más 1 y dividirlo entre 2 y saldría 0,5. Percentil de orden 90. El que deja al menos el 90% por debajo. Busco el 90% en la columna de los porcentajes acumulados y vuelve a aparecer. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Calcular la media del dato correspondiente a este porcentaje acumulado, que es 3, y el siguiente dato, ¿vale? Entonces sería 3 más 4, 7, entre 2, 3,5. Es el punto medio entre estos dos datos. Y por último me pedía el percentil 95. Busco el 95%. ¿Aparece? No. Pues hacemos lo mismo de antes. Cojo el primero que es mayor, que es el 98, que está asociado al dato 4. Pues ese sería dicho percentil. ¿Vale? Como veis, parece muy aparatoso, pero como veis, esta parte, pues nada, no llevaría mucho de escribir. Lo que hay que tener un poco de cuidado con lo que yo os voy a pedir. Otros profesores, pues si utilizan más calculadora, pues ya digo, pues, bueno, pues lo que ellos consideren, es sobre todo estas dos columnas, que es donde suelen venir los datos. Comprobarlo un par de veces de que esto lo tenéis bien, porque ya digo, como falléis la media aritmética, vais a fallar la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. Los percentiles, los cuartiles y las preguntas no son necesarias, pero para la parte fundamental fallaríais, ¿vale? Cuidado con estas dos columnas y haré bastante incidencia en clase. Pues nada, el primero de los ejemplos que quería desarrollaros y que después tendréis que hacer un ejemplo vosotros, un ejercicio de deberes, pues nada, ya está visto en este vídeo. Espero que os haya ayudado. Pues si había algún detalle que no habéis entendido en clase o que, pues la razón que sea de tener 2 horas seguidas, pues no lo hayáis pillado, pues nada, aquí lo tenéis y espero que os haya ayudado. Cualquier cosa ya sabéis, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en los siguientes vídeos.